Buenas tardes, estamos en la materia de microeconomía y el tema de hoy es teoría de los mercados de factores. Vamos a esperar unos minutitos para darle oportunidad a los compañeros de que se puedan unir antes de iniciar clase. Muy bien, vamos a comenzar con la clase. Hoy comenzaremos nuestra exploración de los mercados de factores fundamentales para comprender cómo se determinan los precios y cantidades de los recursos que las empresas utilizan en la producción. Empezaremos definiendo que estos mercados y su importancia en la economía. Además, examinaremos los cuatro tipos principales de factores de producción: tierra, trabajo, capital y habilidades empresariales. Estos componentes son esenciales para cualquier actividad económica y entender su funcionamiento es clave para nuestra comprensión general en la economía.
La teoría de los mercados de factores es una de las ramas más esenciales de la economía, ya que analiza cómo se determinan los precios y la asignación de los recursos productivos dentro de una sociedad en toda economía. Las empresas necesitan factores de producción para generar bienes y servicios. Estos factores son principalmente la tierra, el trabajo, el capital y las habilidades empresariales. Cada uno cumple una función específica en el proceso productivo. La tierra aporta los recursos naturales, el trabajo representa el esfuerzo humano, el capital se refiere a las herramientas y maquinarias utilizadas, y las habilidades empresariales son las que coordinan y asumen el riesgo de combinar los otros tres factores. Los mercados de factores son los espacios reales o virtuales, donde se determinan los precios de estos recursos. Por ejemplo, el salario es el precio del trabajo, la renta es el precio de la tierra, el interés es el precio del capital y el beneficio empresarial es la recompensa por la capacidad de organización y riesgo. Comprender estos precios permiten entender cómo se distribuye el ingreso en una economía y cómo se generan los incentivos que determinan las decisiones de producción y consumo. La importancia de esta teoría radica en su capacidad para explicar cómo los factores se asignan eficientemente entre diferentes sectores y empresas, garantizando que los recursos se utilicen donde son más productivos. Además, ayuda a comprender los efectos de las políticas económicas sobre el perdón, la inversión y el bienestar social. Sin el funcionamiento adecuado de los mercados de factores, los bienes y servicios no podrían producirse ni distribuirse correctamente, afectando el crecimiento económico. Por lo tanto, estudiar esta teoría no solo proporciona una visión del funcionamiento interno de la economía, sino que también permite analizar de qué manera las fuerzas del mercado influyen en la distribución de la riqueza y en la eficiencia del sistema económico. Objetivos: comprender conceptos básicos, entender los fundamentos de los mercados, analizar oferta y demanda, examinar cómo interactúan para determinar precios, estudiar mercados específicos, profundizar en los mercados de trabajo y capital, aplicar conocimientos, relacionar la teoría con situaciones económicas reales. Al final, el estudio de la teoría de los mercados de factores, el estudiante será capaz de analizar y comprender cómo se determinan los precios y la asignación de los factores de producción, el trabajo y la capital tierra. Que son espacios donde se intercambian recursos productivos como trabajo, capital y tierra, como ya lo vimos. La importancia determina la distribución de ingresos en la economía y el funcionamiento. Operan mediante mecanismos de oferta y demanda similares a los mercados de bienes. Demanda de factores: productividad marginal, contribución adicional de una unidad del factor a la producción, valor del producto marginal, valor monetario de la productividad marginal, principio de maximación. Las empresas contratan factores hasta que su costo iguala su valor marginal. La demanda de factores representa la cantidad de recursos productivos como trabajo, tierra o capital que las empresas desean contratar a diferentes niveles de precios. Se le llama demanda derivada porque no existe por sí misma, sino que depende directamente de la demanda de los bienes y servicios finales que esos factores ayudan a producir. Es decir, si aumenta la demanda de automóviles, también se incrementará la demanda de trabajadores, maquinaria y materiales necesarios para fabricarlos. Entre los principales determinantes de la demanda de factores se encuentra la tecnología,
mejora y aumenta la productividad de los factores, lo que se puede llevar a una mayor demanda si la producción se vuelve más rentable. Por otro lado, si los precios de los productos finales suben, las empresas obtienen mayores ingresos por cada unidad producida, lo que incentiva a contratar más factores. En cambio, si los precios de factores cambian, pueden haber efectos de sustitución complementariedad. Por ejemplo, si el precio del capital baja, una empresa podría reemplazar parte de su fuerza laboral por maquinaria, reduciendo la demanda de trabajo. Otro aspecto clave es la elasticidad de la demanda de factores que mide la sensibilidad de la cantidad que demanda ante cambios en su precio. Si la demanda es elástica, una pequeña variación en el salario o el costo del capital provoca un cambio significativo en la cantidad contratada. En cambio, una demanda inelástica indica que las empresas no pueden sustituir fácilmente este factor. Esta elasticidad depende de la facilidad de sustitución entre factores, la proporción del costo total que representa el factor y el tiempo de ajuste disponible para las empresas. Comprender estos elementos permite analizar cómo responden las empresas a los cambios en las condiciones del mercado y cómo las políticas públicas e innovaciones tecnológicas pueden modificar la demanda de trabajo, capital o tierra dentro de una economía. Oferta de factores, decisiones individuales basadas en preferencias y costos de oportunidad, condiciones de mercado influenciadas por competencia y regulaciones, disponibilidad temporal varía según plazos cortos o largos. La oferta de factores refleja la cantidad de recursos productivos que los individuos o propietarios están dispuestos a ofrecer al mercado a diferentes precios. En el caso del trabajo, esta oferta depende de decisiones personales sobre cómo distribuir el tiempo entre el ocio y el empleo. En el caso del capital, depende del ahorro y la inversión. Y en el de la tierra está influida por la disponibilidad natural del recurso. Los determinantes de la oferta de factores incluyen las preferencias laborales, la riqueza, el nivel de ingresos, las oportunidades disponibles y las condiciones sociales y culturales. Las personas deciden cuánto trabajar en función del salario ofrecido y del valor que dan a su tiempo libre. A medida que aumenta el salario, puede haber dos efectos opuestos. El efecto sustitución, que impulsa a trabajar más porque el trabajo se vuelve más rentable, y el efecto ingreso, que puede reducir la oferta laboral, ya que con un salario más alto las personas pueden mantener su nivel de vida trabajando menos. La elasticidad de la oferta, factores mide cómo responde la cantidad ofrecida ante variaciones en su precio en mercados laborales. Una alta elasticidad significa que los trabajadores están dispuestos a aumentar rápidamente su oferta ante salarios más altos. En cambio, en mercados de capital, la oferta tiende a ser más inelástica a corto plazo, ya que el ahorro y la inversión requieren tiempo para ajustarse. En cuanto a las curvas de la oferta, el mercado laboral suelen tener pendiente positiva hacia cierto punto, luego pueden volverse negativas y predomina el efecto ingreso. En el mercado de capital, la oferta se representa como una función creciente determinada por la propensión al ahorro, que comprender cómo se forma la oferta de factores permite explicar la distribución del ingreso, la participación de la fuerza laboral y las decisiones de inversión dentro de una economía. Este conocimiento también es clave para diseñar políticas que fomentan la participación laboral, el ahorro y la productividad general en el sistema económico. Equilibrio en el mercado de factores.
demanda de empresas, basada en productividad y valor marginal, oferta de propietarios, determinada por costos de oportunidad, ajustes dinámicos que responden a cambios en condiciones económicas, y el punto de equilibrio, que establece precio, cantidad y óptimos. El equilibrio en el mercado de factores se alcanza cuando la cantidad de un factor demandada por las empresas es igual a la cantidad ofrecida por los propietarios de este factor. En ese punto, el precio del factor, ya sea salario, renta o interés, no tiende ni a subir ni a bajar, porque las fuerzas del mercado están en balance. Este equilibrio determina la remuneración que recibirán los factores y la cantidad que se empleará en el proceso productivo. En un mercado competitivo, ninguna empresa ni trabajador puede influir el precio del factor. Ambos aceptan el salario, precio determinado por la interacción entre oferta y demanda, y las empresas contratan factores hasta el punto en el que el valor del producto marginal del factor, es decir, la contribución del último recurso empleado, es igual al costo del mismo. En este escenario, el equilibrio asegura una asignación eficiente de los recursos, ya que en los factores se destinan a los usos donde generan mayor valor. Por otro lado, en los mercados no competitivos como el monosonio, cuando hay un comprador del factor, o el monopolio, cuando hay un solo oferente, el equilibrio puede distorsionarse en un monosonio laboral. Por ejemplo, el empleador puede fijar salarios más bajos que en un mercado, reduciendo la cantidad de trabajadores contratados. Esto genera pérdida de eficiencia y afecta la distribución del ingreso. Los ajustes en el equilibrio ocurren cuando cambian las condiciones del mercado, como un aumento en la demanda del producto final o una variación en las preferencias de los trabajadores. Si la demanda de un bien aumenta, también lo hace la demanda de los factores utilizados en su producción, elevando sus precios del mismo modo. Si la oferta de trabajadores crece, los salarios tenderán a bajar hasta alcanzar un nuevo punto de equilibrio. Comprender este proceso permite analizar cómo se ajustan los mercados ante cambios económicos, tecnológicos o de política pública. Salarios y rentas. Salarios, precio del trabajo determinado por productividad y escasez relativa, que varían según habilidades, educación y experiencia del trabajador. Rentas, pagos o propietarios de tierra y recursos naturales, que reflejan la escasez y ubicación de estos recursos. Diferencias compensatorias, ajustes en pagos por condiciones laborales que compensan riesgos, incomodidades o beneficios no monetarios. Los salarios y rentas representan los precios pagados por el uso de factores de producción. En el caso del trabajo, el salario es la compensación por el esfuerzo humano. En el caso de la tierra, la renta es el pago por su uso. Y en el caso de del capital, el interés refleja la remuneración por prestar o invertir recursos. La teoría de la productividad marginal explica que cada factor recibe una retribución igual a su contribución adicional al producto total. Es decir, las empresas contratan trabajadores o capital mientras el valor de su producto marginal sea igual o superior a su costo. La determinación de los salarios en un mercado competitivo se basa en la interacción de la oferta y la demanda de trabajo. Cuando hay alta demanda de mano de obra y bajo oferta, los salarios tienden a subir, mientras que si hay abundancia de trabajadores, los salarios pueden disminuir. Las diferencias salariales pueden explicarse por diversos factores, como el nivel del capital humano, educación, experiencia y habilidades, la productividad individual, la discriminación laboral y las preferencias personales. En cuanto a la renta de la tierra, esta depende de su escasez y de su productividad. Las tierras más fértiles o mejor ubicadas generan rentas más elevadas, mientras que las de menor calidad producen rentas más bajas en los mercados de capital. Los intereses se determinan según la oferta de ahorro y la demanda de inversión, reflejando el costo de oportunidad de dinero.
Las diferencias en las rentas y salarios también pueden verse afectados por políticas gubernamentales como impuestos, salarios mínimos o subsidios que modifican los incentivos de empleadores y trabajadores. Entender cómo se forman los salarios y las rentas es esencial para analizar la distribución del ingreso y los niveles de desigualdad en una economía. Así, la teoría de la productividad marginal proporciona un marco lógico que conecta la eficiencia productiva con la justicia distribuida. Mercado de trabajo, oferta laboral. Trabajadores ofrecen tiempo y habilidades a cambio de salarios. Demanda laboral. Empresas contratan según necesidades productivas. Negociación. Sindicatos y empresas que acuerdan condiciones laborales. Regulación. Leyes laborales que establecen marco para interacciones. El mercado laboral es uno de los componentes más importantes de los mercados de factores, ya que es el que determina los niveles de empleo, salarios y productividad. Las ofertas de trabajo provienen de las decisiones de los individuos sobre cuánto tiempo dedicar al trabajo y cuánto al ocio, mientras que la demanda de trabajo proviene de las empresas que requieren mano de obra para producir bienes y servicios. El punto de encuentro entre ambas determina el nivel de empleo y el salario de equilibrio. Los sindicatos y negociaciones colectivas también juegan un papel clave en este mercado. Los sindicatos pueden influir en la determinación de los salarios y en las condiciones laborales, actuando como una fuerza de contrapeso frente al poder de los empleadores. Si bien puede elevar los salarios por encima del nivel competitivo, también puede generar desempleo si las empresas no pueden sostener esos costos adicionales. El desempleo es una de las principales problemáticas del mercado laboral. Sus causas pueden clasificarse en tres tipos: fraccional, que ocurre cuando las personas cambian de trabajo, buscan su primer empleo; estructural, que se da cuando hay desajustes entre las habilidades de los trabajadores y las necesidades del mercado; y cíclico, que se asocia a las recesiones económicas y la caída de la demanda agregada. Las políticas laborales buscan mejorar el funcionamiento del mercado y reducir el desempleo. Esto puede incluir programas de capacitación, subsidios a la contratación, reformas en la legislación laboral o políticas macroeconómicas que incentivan la creación de empleo. Un mercado laboral eficiente no solo mejora la distribución del ingreso, sino que también promueve la estabilidad social y el crecimiento económico sostenible. Entender cómo funciona este mercado permite analizar los desafíos actuales del empleo y diseñar estrategias para promover una economía más inclusiva y productiva. Mercado de capital, inversión física, maquinaria, equipos e infraestructura que aumentan la capacidad productiva; mercados financieros que canalizan ahorros hacia inversiones productivas mediante instrumentos financieros; y la tasa de interés, precio del capital que equilibra oferta de ahorro y demanda de inversión. El mercado del capital es el espacio donde determinan los precios y cantidades de los recursos financieros y físicos utilizados en la producción. En este mercado interactúan los ahorradores que ofrecen capital a cambio de un interés y los inversionistas que demandan capital para financiar proyectos productivos. La tasa de interés actúa como el precio del capital, equilibrando la oferta y la demanda. La oferta del capital depende principalmente del ahorro de los hogares, las empresas y el gobierno. Cuando mayor sea la propensión al ahorro, mayor será la oferta de fondos disponibles. Por otro lado, la demanda del capital proviene de las empresas que necesitan financiar maquinaria, infraestructura o innovación tecnológica. Estas decisiones de inversión dependen de la rentabilidad esperada, el costo del capital y las condiciones macroeconómicas.
Las políticas monetarias y fiscales ejercen una fuerte influencia en este mercado. Cuando los bancos centrales reducen las tasas de interés, se incentiva el crédito y la inversión, pero si las tasas suben el costo del capital, aumenta y la inversión se reduce. La política fiscal también puede afectar al mercado de capital mediante impuestos, gasto público o deuda. Un déficit fiscal elevando puede incrementar la demanda de fondos, elevando las tasas de interés y desplazando la inversión privada, fenómeno conocido como efecto de desplazamiento. El mercado capital es crucial para el crecimiento económico, ya que permite canalizar los recursos hacia los proyectos más productivos, una estructura financiera eficiente que facilita la innovación, la creación de empleo y el aumento del bienestar general. Sin embargo, también puede ser fuente de inestabilidad si existen fallas en la regulación o excesos especulativos. Por ello, el equilibrio entre ahorro, inversión y control financiero resulta fundamental para mantener la estabilidad y el desarrollo sostenible de una economía moderna. Conclusiones y reflexiones. Interconexión de mercados. Los mercados de factores están estrechamente vinculados entre sí con los mercados de bienes. Distribución del ingreso. La teoría explica cómo se determina la distribución de la riqueza en una economía y aplicaciones prácticas. Comprender estos conceptos permite analizar políticas y economías económicas y sus efectos distributivos. A lo largo del estudio de la teoría de los mercados de factores, hemos comprendido cómo se determinan los precios, cantidades y asignación de los recursos productivos dentro de una economía. Analizamos la interacción entre oferta y demanda de factores, el papel del equilibrio y las diferencias entre mercados competitivos y no competitivos. Estos conceptos son esenciales para entender la estructura productiva y la distribución del ingreso en una sociedad. Los mercados de factores son el núcleo del sistema económico, ya que permiten coordinar el uso eficiente de la tierra, el trabajo, el capital y las habilidades empresariales. A través de ellos se establecen los salarios, rentas, intereses y beneficios que determinan la participación de cada agente en el ingreso total. Comprender su funcionamiento también ayuda a evaluar las consecuencias de las políticas económicas como impuestos, subsidios, controles de precios o políticas laborales. Además, el análisis de los mercados laborales de capital muestra cómo las fuerzas del mercado influyen directamente en la estabilidad económica y el bienestar social. La tecnología, la educación y las instituciones juegan un papel clave en la productividad de los factores y en la equidad del sistema. Por tanto, una economía que busca el desarrollo sostenible debe promover mercados de factores eficientes, transparentes y equitativos. En conclusión, la teoría de los mercados de factores no solo explica cómo se asignan los recursos, sino también cómo se distribuye la riqueza y se generan las oportunidades. Invita a reflexionar sobre la importancia de las decisiones políticas, la innovación tecnológica y la participación social en la construcción de un sistema económico más justo y eficiente. Finalmente, comprender esta teoría nos permite analizar los desafíos del empleo, la inversión y la distribución del ingreso en contextos reales, preparándonos para aplicar estos conocimientos en el tema de decisiones económicas futuras. Y bueno, hasta aquí llegaría el tema de hoy. Muchas gracias por su atención. Cualquier cosa o pregunta o duda, saben que estoy por medio del chat. Y alguna pregunta o duda que tengan sobre el tema que vimos hoy.
Bueno, sin más sería todo de mi parte y muchas gracias. Bonita tarde. Ganando con el bandolón. Estoy ganando con el bandolón. Está ganando como tú, no, ay, por 2, 4, 5. son 10 y un peso en la esquina. Ah, ahí están 5.